Y como siempre, gracias por continuar, por seguir con Metrópolis. En medio del tránsito, del caos, realmente RD no se ha movido y comentaremos. Y voy a convocar una tarde, una noche, un día de estos a la Mujer Seguridad para que hablemos de las posibilidades de evitar el caos o de desmentir el triunfo. Hoy tenemos una participación muy especial del exministro de Hacienda, Daniel Toribio. Vamos a hablar de economía, si estamos bien, mal, peor o igual. Y agradecemos a CDN por facilitarnos esta entrevista. También recuerde que la Mujer Seguridad estará con nosotros, como siempre, y Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar. De nuevo, gracias a Daniel Toribio y escuchen bien lo que dice el exministro. Adelante. Hola queridos amigos de Metrópolis, yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y como cada semana compartimos algunos temas relativos a estos asuntos. Hace unos días estuvimos hablando de este informe, la seguridad privada en República Dominicana, gracias a ADECINC y Analítica, y les prometí que íbamos a seguir sobre este tema en lo que queda del año. Y una miradita rápida. En República Dominicana hay unos 163,000 personas dedicadas a la seguridad y de ellos el 62% son empleados públicos y los demás están en el sector privado. Eso es importante destacar. El promedio en las personas que se dedican a la seguridad es de unos 27,000 pesos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle de cómo está la criminalidad en la República Dominicana. En el año 2019, la tasa de homicidios estaba en 9.5 y actualmente está en 11.5. Somos uno de los países de la región donde la tasa de homicidios ha aumentado. Y algunos indicadores claves importantes con relación a la tasa de homicidios por región, por ejemplo, en la región Osama, que es donde está el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, la tasa de homicidios es de un 25.1% por cada 100,000 habitantes y el promedio nacional es de 20.7%, realmente es muy alto. El 53.6% de las personas que mueren de manera violenta intencional son hombres y el 46.4% son mujeres. No necesariamente ese 46.4 son feminicidios, porque para ser feminicidio deben darse otras características. Ahora hay un dato súper interesante con el que voy a terminar y es relativo a la percepción de inseguridad. Y es que de cada 10 personas que tuvieron un incidente de inseguridad o un robo, solamente el 30% denunció. Y de ese 30%, el 22% quedó satisfecho con el servicio de las autoridades, o sea, Policía Nacional y Ministerio Público, esencialmente. Y el 25% entiende que las autoridades pudieron haber sido un poco más diligentes o un poco más eficientes en el servicio. Pero recordemos que estamos en medio de la reforma policial, pero la reforma policial no va a resolver todo el problema de seguridad ciudadana. Hay otros actores más que deben involucrarse y entre ellos estás tú. Así que la seguridad empieza por ti. Préstale atención a eso, sobre todo ahora en estos días de Navidad que los delincuentes andan patrullando. Cualquier inquietud usted me escribe en Mujer Seguridad, en cualquiera de las redes.
Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y como anunciamos al principio del programa, el invitado de hoy es cuando uno dice amigo, entonces ya hay prejuicios. Sí. Es don Daniel Toribio. Daniel Toribio tiene en su haber un currículum de actividades públicas, ministro de Hacienda, administrador del Banco de Reservas y muchas actividades más, pero sobre todo es un político economista y un economista que es político. Ustedes reciben muchas críticas, Toribio, porque si están en oposición dicen que construyen un mundo maravilloso, como el que construye el presidente ya en el poder, y si están en el poder le decimos por qué no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Pero esta vez, y casi finalizando el año, queremos una evaluación económica del país, porque depende del cristal con que miremos. Si oímos el discurso oficial, nunca antes habíamos estado tan bien, nunca antes. Si oímos las críticas medias, dicen eso no puede ser así, búscate las cifras del endeudamiento. Si oímos a técnicos secos, dicen no importa, la deuda pública, eso no importa. Y si logramos una posición más o menos ecuánime, dice, estamos bien, pero podríamos estar mejor. ¿Qué dice la experiencia de una persona como usted de lo que estamos viendo, de lo que nos espera y de lo que ya ha pasado? Bienvenido de nuevo. Gracias, Carmen, gracias por invitarme. Mira, no estamos bien, o sea, yo voy a dar, no estamos bien, y no estamos bien. La economía dominicana es una economía acostumbrada a crecer por el orden del 5%. Después de del coronavirus, que vino el rebote del 2021, a partir de ahí la economía va en un zigzag. Por ejemplo, este año,
se ha ajustado la cifra hacia la baja desde un 5% y el último estimación del Banco Central es de 2.5 que va a terminar creciendo. Es decir, en 8 ocasiones han bajado las estimaciones. En mis cálculos no termina en 2.5, sino 2.2, si llega a 2.2 arañando. ¿Qué es lo que pasa en la economía dominicana? La economía dominicana se está caracterizando por un alto nivel de tasa de interés que no estimula las inversiones, por un lado. Y eso hace que la pequeña empresa, la mediana empresa, no se pueda, o sea, el nivel de tasa de interés es tan elevado que eleva sus costos y le hace difícil hacer la inversión productiva e incrementar la producción en el país. Pero además, el gobierno, por el lado del gobierno, el gobierno se ha caracterizado por un endeudamiento. Entonces tú dices, ¿y qué tú crees? Digo, mira, yo soy un defensor del endeudamiento. Yo creo en que los gobiernos deben endeudarse, más los gobiernos tipo nosotros en crecimiento tienen que tomar dinero prestado para hacer las grandes inversiones. Lo que pasa es que cuando eso se destina al gasto corriente, a sueldo, salario, a publicidad, no reproduce ni reditúa ese préstamo para pagarlo en el futuro. Yo siempre pongo el ejemplo, yo no recuerdo ahora si fue financiado o si no fuera, pero no importa. Presa de Tavera, vamos a suponer Presa de Tavera. ¿Cuántos años hace que se construyó la Presa de Tavera? Pudo haber sido en el 62, qué sé yo. Pero lo que es una realidad es que la Presa de Tavera se ha repagado varias veces. ¿Cómo se logra eso, Danilo? ¿El qué? Que se pague varias veces después. Cuando digo que se ha repagado varias veces, porque te da riego, te da agua de consumo, o sea, cuando quiero decir genera productividad en la sociedad suficientemente importante como para repagarla a la sociedad. Igual sucede con las obras infraestructurales. O sea, tú construyes, qué sé yo, un elevado y ese elevado incrementa la productividad, es decir, tú llegas más temprano y la producción se incrementa porque tú tienes una infraestructura que te permite trasladar los productos más rápido de un sitio a otro. Ahora, cuando tú inviertes eso en gasto corriente, yo siempre pongo el ejemplo de un viaje a Las Vegas con la tarjeta de crédito. Terrible. Tú te vas, Terrible. Tú te vas a Las Vegas, gastas todo el dinero del mundo y te pasas años pagando esa tarjeta de crédito. No es lo mismo que el dinero tú hubieses utilizado para el inicial de un apartamento o de una casa. Tú podrás decir, bueno, pero... Gozas menos, pero aprovechas más. Claro. Pero además, si no pusiese, porque ese es el tema, si tú no pudieras seguir pagando el apartamento, tú lo puedes vender, tal vez con una plusvalía. O si por razones que sea tú tienes que dárselo a un hijo tuyo, el hijo tuyo lo podrá pagar o lo podrá vender con un mayor valor, una plusvalía de lo que tenía antes. O sea, todas estas cosas hacen entonces que el gasto corriente lo que convierte en un gasto improductivo. Y eso es lo que ha pasado en la sociedad dominicana. No se notan obras, cuando yo digo que, o sea, notas obras importantes. Y cuando esas obras importantes, no solo que no se hacen obras importantes, sino que las que se inician o las que se terminan mal. O sea, el ejemplo claro es de la circunvalación de Baní. O por ejemplo, qué sé yo, el tanque de Consuelo, un tanque que explotó en Consuelo, en San Pedro. O por ejemplo, el agua de Jaina. Inauguraron un acueducto y el agua no le llegó a Jaina. O sea, cuando tú ves todos estos acontecimientos de obras que se supone se han terminado, pero si tú piensas, esas son las que se supone, o por ejemplo el Hospital de San Francisco de Macorís. El Hospital de San Francisco de Macorís, que iba a ser una ciudad hospitalaria, de 3 edificios, inauguraron uno. De 400 camas, solo tiene 100 y pico de camas.
pero además dijeron que el hospital viejo no se iba a usar y es el que se está usando. Entonces, cuando tú oyes eso y además tú tienes obras, por ejemplo, tú que eres de Puerto Plata. La Duarte. No, El bueno, Coral. la del Ámbar, la del Ámbar, que la han sí. anunciado como 17 veces. Del primer discurso. Sí, pero pero el otro era autopista Duarte. O sea, la autopista Duarte es una autopista infinita, infinita no por lo largo que es, sino porque no tiene fin. O sea, ¿cuántos años tienen invirtiéndole dinero a la autopista Duarte? Y tú entre Bonao y la capital, la cantidad de hoyos que tú encuentras son enormes. Pero igual, o sea, te digo, te hablan, por ejemplo, de la joya de Pedernales, pero en Pedernales nadie ha vuelto a hablar nunca del aeropuerto, porque Pedernales sin un aeropuerto o sin una carretera buena Difícil. es una situación difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, piensa tú que tú vienes de, qué sé yo, de la Unión Soviética, de Rusia, y te llega al aeropuerto de las Américas y tienes que pasarte 6 horas desde No, desde ahí a Pedernales. a Pedernales. Imposible. Y además no hay viaje, y el que es de por ahí lo sabe, no hay viaje más largo que de Paraíso a Pedernales. Eso es, o Por sea, más hermoso que sea el pues, paisaje. así es, o Lo sea, es, lo es. de verdad, o sea, tú te sientes como que nunca acaba. Entonces, el aeropuerto no se habla de cuándo lo van a terminar. La carretera entre Riquillo y Pedernales tampoco se termina. O sea, cuando tú ves todas las obras que son necesarias en la ciudad, y además todos los días anuncian nuevas, porque ahora van a hacer de que el monorriel de Santo Domingo termine en el de Santiago. Daniel, pero te confiesas partidario del endeudamiento. Sí, sí. En una ocasión, un funcionario muy apreciado nos dijo algo que para los novatos, lo que no sabemos, no novatos, los leguleyos en este aspecto, me pareció imposible. Y él decía que todos los presupuestos son deficitarios. ¿Por qué los presupuestos son deficitarios? ¿Y por qué ese endeudamiento no se ve conforme a lo que planteas? ¿Para qué es el endeudamiento? Ah, bueno, ese es el tema. Cuando tú utilizas el endeudamiento, hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, el dinero es fungible, el dinero tú lo usas en lo que tú entiendas que debes usarlo, cuando tú te endeudas y eso lo dedicas a gastos que no son gastos que reditúan, la sociedad tiene que comenzar a pagar dinero sin haber tenido beneficios suficientes como resultado de esa inversión. Mira, el país, y cuando digo que el país no anda bien, es que tú oyes, pues inclusive desde los organismos oficiales, que el sector externo está bien. O sea, tenemos remesas elevadas, la inversión extranjera, que si las empresas son una fracaso, todo es un discurso bien. Ahora, la pregunta que se hace, si el sector externo está bien, ¿qué es lo que está mal en la economía dominicana? El sector interno. No hay productividad, las inversiones no están. La construcción que es uno de los motores de la economía dominicana, se ha caído en menos 2%. Y tú te das cuenta. ¿Por qué? Bueno, el tasa de interés tasas de interés que impactan a el que compra, porque el que compra no es solo el inicial, es que si tiene que pagar gastos comunes, que los intereses y todo ese tipo de cosas, y el que construye también toma prestado. Si las tasas de interés son elevadas, el que construye tanto como el que compra la vivienda tienen unos costos muy elevados y llega un momento que dice, no, yo no doy más o no avanzo más. Te digo, la construcción ha terminado, está en -2, enero, octubre, lo cual te dice a ti de que uno de los motores más importantes de la economía dominicana, como es la construcción, está en cifras negativas. ¿Y por qué eso no preocupa al gobierno? Y nos dicen que estamos muy bien, incluso ese decrecimiento que tú planteas, ellos lo manejan de una manera positiva y dicen, ya no podemos hablar de la pandemia, y ese fue un argumento para la primera gestión, lo mismo que la guerra. Sí. Pero entonces, ¿por qué ellos insisten que estamos bien? Mira, el discurso, yo pongo un ejemplo que lo puse los otros días.
y lo pongo porque me gusta. Hay una película que yo no sé si tú la viste, se llamaba El Odio, una película francesa, que es un señor que se cae de un edificio de 50 pisos. Se tira. Y él va piso por piso diciendo, so far so good, hasta ahora todo va bien. Exacto. En el 49 hasta ahora todo va bien, en el 47 hasta que cae. Entonces, obviamente, desde el gobierno saben que la situación no está en su mejor momento. Fíjate, por ejemplo, hay una cosa que es extraña, y digo que es extraña y lo quiero compartir, ojalá y se cambie. Yo acabo de ver el informe del Fondo Monetario Internacional. Acabo de leerlo. Pero hay una parte del informe del Fondo Monetario Internacional que me llamó la atención y dice así: el informe no se ha publicado entero hasta que no sea validado por las autoridades fundamentales. Normalmente un informe del fondo se publica, inmediatamente se aprueba por el directorio, se publica. Este no se ha publicado. O sea, ¿por qué tú no lo publicas? ¿Resiste una administración un informe negativo o real del Fondo Monetario Internacional o le puede dar de lado? Mira, el tema con el fondo es lo siguiente. El fondo es un organismo multilateral que tiene un representante en el país, que es el Banco Central. Por lo tanto, siempre son muy prudentes en el manejo de la información. Mira esto, y es extraño. El fondo estuvo aquí hace poco, haciendo la revisión del artículo 4. Pero el fondo dice, en su informe ahora, en lo que aprobó el directorio, que el crecimiento va a ser un 3%. Tú dices, pero el gobernador del Banco Central acaba de decir que vamos a llegar a 2.5. O sea, el fondo ni siquiera en eso se preocupó, en actualizar una información que el Banco Central dice que sus estimaciones dan 2.5, lo dijo hace 15 días. Que a muchos sorprendió que dijera el descenso del crecimiento. Claro, y yo insisto en señalar que si llega a 2.5, me parece, o sea que va a ser entre 2 y 2.5, tal vez 2.2. Pero de todas formas eso pasa igual con el nivel de precio. Ya en los últimos tiempos ya comienza a haber un crecimiento. Bueno, y en términos del crecimiento, pero es una observación. Yo quise buscar también, inclusive para venir al programa, cómo estaba comportándose Centroamérica y República Dominicana. Que siempre el presidente compara las cifras con Centroamérica. Así es, pero sucede que Centroamérica, nosotros competíamos, en Centroamérica no. En América Latina, nuestra competencia era Panamá de crecimiento. Y posiblemente en este año nosotros terminemos en el último sitio del crecimiento de Centroamérica. O sea, Guatemala, Nicaragua, Panamá, por mucho, Costa Rica, todos son países que van a crecer más que nosotros. Y, o sea, y eso hace y implica de que la situación no se vea bien. Si eso tú le añades que el gobierno tiene que buscar recursos para pagar la deuda, porque sucede que la deuda se paga y el 28% del total de los ingresos del gobierno tiene que destinarse a pagar la deuda. O sea, ya eso es una carga muy pesada. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país.
porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El turismo no compensa eso que usted está planteando. No solo la llegada de turistas, sino la inversión inmobiliaria en turismo, los empleos que produce. Mira, no lo compensa. Primero, el turismo, aquí las cifras de turismo se ha cambiado mucho entre la cantidad de turistas y la cantidad de visitantes. Eso es un tema también delicado. No es lo mismo un turista que un visitante. Me explico. Pero de Puerto Plata, ¿sabes? Un crucerista, eso. Exactamente. Pasan horas. Y algunos ni se desmontan. El que está acostumbrado a ir, yo no me desmonto y se queda ahí en el coso. O sea, si tú calificas a un crucerista como turista, ese no tiene ningún impacto en el turismo local, la mayoría. Hay algunos que te van a una tienda, te compran algo, no sé cuánto, pero no ocupan habitaciones de hoteles, posiblemente ni siquiera coman en el porque tienen paga la comida en pagan la comida. barco. O sea, todo este tipo de cosas. Entonces, insisto, el gobierno fue muy dado. Ya hoy en día la capacidad de la gente de asimilar ese discurso retórico de que vamos bien, ya se recuerda de aquel tipo del edificio que estaba cayendo. So far, so good. O sea. Daniel, ¿hay un límite para el endeudamiento en términos de escuelas de economía? No hay límite para el endeudamiento. Hay países que deben el doble de nosotros. Muchas veces el límite está referido no a eso, sino a la capacidad de pago. O sea, pero ¿se puede medir la salud de una economía por el límite, por la deuda o por la capacidad de pago que tenga de esa? Por la capacidad, es fundamentalmente la capacidad de pago. Cuando digo la capacidad de pago, si tú cada vez tienes que dedicar más parte de tus ingresos tributarios a pagar, la salud no va bien de la economía. Por ejemplo, si tú pasas de un 18, un 16, que era el monto total que se pagaba, a un 28, obviamente una parte de esos ingresos que tú deberías destinarlo a infraestructura, a obras sociales, lo que pasa, no lo puede destinar porque lo está utilizando para pago de la tasa de interés. Entonces, muchas veces el tema de la deuda está referido a eso. Por eso es que la deuda, en mi criterio, tiene que estar fundamentalmente orientada a generar obras que reditúen a la sociedad. Pero si tú lo dedicas a cosas que se gastan en el mismo momento, o sea, es como los alquileres. No hay cosa que más pese que un alquiler, porque todos los meses tú tienes que ir pagando. Sí. Exacto. Si tú a eso lo dedicas a alquiler, que es el ejemplo que estoy poniendo nada más, y no a una inversión reproductiva que te genere ingresos hacia el futuro, obviamente la situación no va hacia bien. Y mira, y todos los días o sea, y yo le decía a unos amigos míos que el gobierno, al gobierno en general, la sociedad dominicana todos los días vive en una situación muy difícil. Y muy difícil por cosas que uno no sabe. Por ejemplo, yo fui ministro de Hacienda y yo no sabía la magnitud de dinero que manejaba Senasa, que permitiera 20 mil millones de pesos. O sea,
Primero pensábamos que era un error. Claro, claro, o sea, para todo el mundo eso, pero tú ves SENASA, pero si tú ves que si en INAVIE, que si en el plan social, que si no sé cuánto, o sea, todos los días hay un tema pendiente de la sociedad, que el apagón, pero además el otro tema, inclusive los amigos míos del gobierno, con los que yo he hablado, les digo, que haya un vocero, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la tormenta Melissa, el subsecretario de Agricultura y el administrador del Banco Agrícola señalaron de que las lluvias habían sido beneficiosas para el país. Agua bendita para los reformistas. Así, era así. Pero un día después el presidente estaba diciendo que hacía falta 1.200 y el secretario de Agricultura. Pero en el caso, por ejemplo, ahora del apagón, tú te diste cuenta de que no se estaba consciente de qué era lo que estaba pasando. Es más, todavía, yo no sé si ahora no lo tengo claro, pero yo no he visto un informe oficial sobre el apagón. Pero hubo 2 destituciones para que uno por ahí intuyera. No, pero no fueron ellos los que produjeron el apagón. Vamos a ver, hubo 2 instituciones, pero ¿qué pasó en el apagón? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no hay un informe oficial a ese respecto. Pero el apagón del aeropuerto, todavía nos recordamos de eso. O sea, Pero fueron unos muchachos que bueno, el primero, el del 21, fueron unos muchachos que cortaron los cables y dijeron que era terrorismo. Sí, pero, o sea, no está claro dónde están esos muchachos, cómo fue que fue. O sea, con esto lo que estoy señalando y diciendo es que todos los días es como una goma vieja, una goma que tú le tapas un hoyo y al otro día le aparece otro por otro sitio. Entonces, cuando tú dices que hay un discurso optimista por parte del gobierno, ya cada vez menos, Tú notas, inclusive en el discurso oficial, que comienzan ya a darse. Y yo digo que no creo que se vayan a recuperar. O sea, el discurso oficial no se va a recuperar. Lo que sí creo es que pueden tapar la hemorragia. Y tapar la hemorragia implica concentrarse en terminar cosas. O sea, ¿cómo a ti se te ocurre? Y vuelvo al tema del monorriel. ¿Cómo a ti se te ocurre plantear la construcción de un monorriel en Santo Domingo si tú todavía el de Santiago no lo terminas? Termínalo. Pero eso entusiasma, Daniel. Mira algo. Quiere decir, y nosotros comenzamos antes de la entrevista con el reporte del Fondo Monetario Internacional, ¿no debe preocuparle al gobierno el informe del Fondo Monetario? Bueno, parece que sí que le preocupa que no lo han publicado oficialmente. O sea, las declaraciones del fondo, eso que sale en los periódicos, es la declaración de prensa del Fondo Monetario Internacional. Pero, si el fondo dice, acabo de verlo en estos momentos, el fondo dice que está a la espera de que le dé luz verde a las autoridades del Banco Central para publicar el informe entero. Entonces, los economistas nos gustan no ver los titulares de los periódicos y no ver qué es lo que hay detrás de cada una de esas cosas. Cuando recuerdas tu paso por el Ministerio de Hacienda, evidentemente tenemos que recordar nosotros el proyecto fallido de la modernización fiscal. Usted habla de que hay que buscar fondos para pagar la deuda. ¿Viene la modernización fiscal? ¿No es necesaria o es inminente la misma? Mira, el gobierno, cualquier gobierno, está en la obligación de hacer una reforma fiscal integral, donde incluya los ingresos y los gastos. Lo que pasa es que, y siempre hablo desde mi punto, en este caso de mi punto de vista, ese tipo de decisiones tienen que tomarse al inicio de los gobiernos. Por el efecto que puede tener. Claro, porque en los inicios de los gobiernos tú tienes, ¿qué tú tienes cuando tú inicias el gobierno? Tú tienes un alto capital político como resultado de haber ganado las elecciones. Tú puedes gastar parte de ese capital político en una reforma que, vamos a estar claros, una reforma, no importa cómo tú le llames, siempre va a tener un impacto en una parte de la población. Y ese capital político tú lo vas a perder al principio de pero con la esperanza de poderlo recuperar
Por el mismo efecto de la reforma. Por el mismo efecto de la reforma. O sea, Ahora, sí, pero siempre se dice eso y uno no lo pero, entiende. pero no de una vez, porque la reforma te da recursos para gastar en cosas que te van a generar un cierto nivel de capital y tal vez tú recuperes el capital político posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno cuando intentó hacer la reforma recientemente, no sé cuánto, hizo un paquete que la gente no lo compró, no lo entendió, no se vendió ¿No lo correctamente. explicaron bien o no lo entendimos? Las dos cosas, o sea, porque era un arroz con mango, o sea, no era exactamente, además se manejó sin consenso, sí, y eso tiene una implicación política importante, la gente dice, no, así no. Pero hay otro tema también que tiene que ver con la reforma, que por eso hablamos de una reforma integral, que tiene que ver por el lado del gasto. O sea, cuando tú gasta sin control, sin mayores niveles de control, la gente no le gusta eso. ¿Y usted cree que este gobierno gasta sin control? Sí. ¿Y la austeridad del presidente qué dice? No, obviamente, Carmen, que tú y yo sabemos que eso no se da en la realidad. O sea, cuando tú da pensiones privilegiadas a gente que nunca han trabajado en el gobierno, nunca han dado. Pero eso fue en campaña. Ah, bueno, no se puede quitar. No se puede quitar, eso es un gasto permanente. Sí. Es un gasto permanente. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú te das cuenta de que el gobierno gasta y gastaba dinero en publicidad sin mayores niveles de rigor, entonces te dice a ti, bueno, ¿y por qué razón, motivo o circunstancia yo tengo que pagar impuestos para que estas cosas se estén dando? Obviamente en la sociedad dominicana ya comienza a haber una preocupación por parte, digamos, yo no digo de todo el mundo, pero una parte importante de la sociedad que entiende que las cosas no van bien por el lado del gasto. Entonces, si tú le vas a plantear ahora, vamos a hacer una reforma para buscar más recursos, para gastar de la forma en que tú lo estás haciendo, no parece lo más razonable. Mira, en el 1996, durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana al que pertenecías, primero se alegaba que eran unos muchachos que no sabían manejar la economía. Los resultados, bueno, desmintieron aquello porque ustedes mantuvieron, bueno, y comenzó la modernización, el crecimiento. Ahora por las críticas que comienzan, porque la verdad que esta administración se navegó tranquila, no había mar de fondo, ni mucho menos. ¿A qué le atribuirías lo que estás denunciando? ¿A un concepto errado de la economía política, a una visión política, o sencillamente que están esperando el tercer periodo para poder, hacer lo que prometieron? Yo no sé, si yo fuera a hacer una evaluación sobre el tema, yo creo que también hubo mucho desconocimiento. Mira, yo oí a mi amigo Mauricio Bengochea, el mago, decir una cosa que fue el discurso del PRM, que es lo que lo explica todo. O sea, si alguien ha explicado con pocas palabras qué es lo que ha pasado en el país, fue Mauricio. Mauricio decía, lo vi en un corte, sí, decía, para nosotros lo importante no era explicar el cambio, era hablar del cambio. Sí. Y cuando tú hablas del cambio, entonces tú generas un paraguas en el cual todo el mundo cabe, porque todo el mundo quiere un cambio. O sea, qué sé yo, que te voy a poner un caso que para mí es importante porque conozco muchos amigos que estaban involucrados en eso. El tema de las tres causales. Por ejemplo, las tres causales. Eso era una condición sine qua non para apoyar a... Creíamos. Sí, pero no, entonces, en ese paraguas entraban eso. Pero hay otra gente que decía, y hay que hacer tal cosa. Tú también entras ahí. Claro. Pero de ahí a decir cómo hacerlo era muy difícil. Entonces,
eso llevó a que no solo hubiese un paraguas en el que todo el que quería cambiar se cobijó, sino además que no se prepararon para hacer eso. Entonces tú te das cuenta que un partido, que no sé si es, porque yo soy de lo que creo que en el caso del PRM es una sumatoria de dos liderazgos que se crearon ahí, que fue Luis e Hipólito, donde Luis ganó e Hipólito concedió con una parte del gobierno, pero que no se ve claro si estaban o no preparados para gobernar. Y por eso tú te das cuenta de que muchos de los funcionarios públicos no son del PRM. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, estamos con Arturo López Valero, expertos en la tecnología de la información, de innovación de la empresa Tabuga, un exportador, una empresa que ha exportado tecnología a múltiples mercados. Cuéntanos un poquito de Tabuga y luego vamos a hablar de las otras empresas y cómo aplicamos todos estos cambios a las empresas. Tabuga surge como una consultora para ayudar a las empresas a adoptar mejor las tecnologías. Nace como una segunda empresa porque teníamos inicialmente allá 2008, 2009 una factoría de software, pero nos dimos cuenta que era tan difícil colocar la mentalidad de poder desarrollar un software, pero para desarrollar un software la empresa tiene que estar consciente de procesos, flujos, etc. Y en ese momento estábamos en el mercado de las aplicaciones móviles muy temprano. Y las empresas no tenían ni idea ni siquiera cómo hacer el lanzamiento de la aplicación cuando se hacía. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad que quizá en su momento se veía como muy lejana, pero ahora mirando hacia atrás y en el 2025 fue la mejor decisión que tomamos. Entonces esto nos llevó a mirar mercados. Primero trabajamos con nearshoring,
y hacíamos como de gateway con empresas de la India para vender entonces horas a Estados Unidos. Luego nos dimos cuenta de que, y esto fue a razón de la pandemia, de que había una necesidad de adopción digital inmediata, y lo que hicimos fue básicamente, nosotros le llamamos el modelo de piezas, que hemos abogado mucho que se pueda incorporar en República Dominicana, pero el mercado global está mucho más accesible para este tipo de mecanismos. Y es básicamente, como nosotros conocemos perfectamente el motor de un vehículo, para parafrasear y poner el ejemplo, nosotros vamos a los diferentes mercados que hagan la mejor correa, el mejor tornillo, y vamos ensamblando la solución que necesita un mercado siguiente. Entonces eso nos ayuda a poder tener una gobernanza de la cadena de valor. Básicamente nosotros traemos esas piezas de software a Latinoamérica, las contextualizamos al mercado latinoamericano y las llevamos a dichos mercados. Y esto nos ha ayudado a generar una dinámica, porque mucha del software europeo, salvo que no sea de España, no tienen traducciones al español. Y nosotros nos encargamos entonces a brindarle un servicio de localización, el cual nos ha llevado a tener contactos casi en toda Europa del Este. Y eso es simplemente por querer reunir las oportunidades de elementos de software que no teníamos en nuestro mercado. Hay que entender alguna diferencia entre Oriente y Occidente. Este lado del mundo, el Occidente, trabaja más con el software llave en mano. Tú quieres la solución y el empresario latinoamericano, inclusive estadounidense, quiere lo que empieza y termina una sola solución. En cambio, en Europa, en Asia también, el software es más atomizado. Entonces, a veces quizá, por ejemplo, tú no tienes una buena herramienta de reconocimiento facial en tu software llave en mano, pero hay una empresita ahí, quizá en Italia, que tiene el mejor reconocimiento, pero es una pieza de software. Entonces, ¿dónde está el reto? De que tú puedas tomar esa pieza y puedas integrarla al software que ya tú tienes. Y entonces, este mundo se trata más de integración. Nosotros que venimos del mundo de integración empresarial, entonces conocemos muy bien estas dinámicas. Se hace muy difícil para nuestro mercado las integraciones, por eso tú ves pocas API, pocas fuentes de datos, porque la cultura del software grande empresarial crea elementos verticales aún en una misma industria. Un banco no es compatible con otro, una aseguradora con la otra, hasta un car wash con el otro, para exagerar un poco. Y esto conlleva que los procesos de integración son tan tortuosos que cuando uno a un empresario le dice hay que integrar, ya usted sabe, se le pone la mano en la cabeza. Ahora, esta mirada diferente a lo que son los desarrollos de informática local nos han generado obviamente oportunidades de mercado, porque fuimos seleccionados como empresa exportadora en servicios modernos por el EPA, que es el premio de exportación e importación de la Unión Europea, y también unas alianzas que nos han llegado a traer al país a 11 empresas chilenas gracias al apoyo de ProChile. Asimismo estamos operando en mercados como Colombia, estamos trabajando en Centroamérica, en México también. Y realmente yo creo que para el talento dominicano, y lo digo desde la voz de Tabuga, hay oportunidades en el mundo. Hay que ser conscientes de que nuestro mercado todavía tiene retos, y a eso vamos, a ver cómo el empresariado puede consumir más para que nuestro tipo de negocio también tenga un poquito más de oxígeno en el mercado local. Sí, porque creo que falta mucha visión. Todo el mundo entiende que sí me digitalizo, puedo ahorrar, pero el espacio del aprendizaje y de cambiar la forma de hacer las cosas a veces resulta bastante difícil, especialmente en empresas tal vez que tienen un proceso de toma de decisión menos flexible. Claro. Mira, el mayor reto para una empresa, quizás para que lo veamos, la empresa que adopta la tecnología y la empresa que vende la tecnología, es que de alguna manera la empresa que vende la tecnología está en el segmento de ventas B2B, que es business to business. Y ese es el segmento de ventas más complicado, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Entonces, inmediatamente tú necesitas conseguir un stakeholder que entienda claramente qué necesita el negocio. Pero no necesariamente ese stakeholder es que financia la solución. Entonces usted tiene que ir navegando con una serie de capas dentro de la organización para generar el conocimiento para que usted pueda no solamente colocar el producto, sino que existe una conciencia de adopción, porque existen
contratos millonarios donde usted consigue venderlo, pero después no te usan la herramienta. Entonces, eso conlleva a generar escenarios difíciles en términos de esa relación entre el proveedor y la empresa. Ahora bien, en las MIPYMES el caso es inverso, porque no hay recursos para quizás hacer ni siquiera el planteamiento de que vamos a comprar una solución, y generalmente tienen que enfrentarse entonces con el software atomizado. Es decir, muchas piezas de software que no se interconectan y está el microempresario o el emprendedor como así tribilín en los cortos animados, que es el hombre orquesta. Tiene una trompeta, tiene una tambora y tiene un sinnúmero de instrumentos, porque al final las conexiones que deben hacer los software entre sí la están haciendo las personas copiando datos de una aplicación a otra. ¿Cuál sería el rol de las instituciones públicas y privadas que deben apoyar a esas MIPYMES a llegar a ese punto? Fíjate, y ahí te lo digo desde la experiencia de haber presidido la Cámara Dominicana de Tecnologías de Información, la Cámara TIC, y es básicamente, primero, toda innovación precede a la regulación, y aquí estamos al revés. IA, ya queríamos lanzar una ley de IA. Señores, eso ni siquiera hay un consenso global y no sabemos, por ejemplo, IA agéntica, que son los agentes que funcionan autónomos, que manejan procesos de IA, que pueden controlarte la computadora, hacer una llamada de teléfono, etc. No hay una definición clara, hay 18 definiciones diferentes de un proceso de IA agéntica. Entonces, ¿cómo vamos a escribir una ley? Entonces, eso es uno. Y dos, lógicamente tenemos una desactualización de los marcos de gobernanza de la tecnología en el país, arrancando por la ley de telecomunicaciones, que eso viene de 1998, uno, y dos, tenemos una ley de comercio electrónico y firma digital que es del principio del milenio, que ya la tecnología de firma digital cambió y todavía nosotros estamos en el proceso del certificado, cuando eso ya no se está utilizando. Entonces fíjate, esos retrasos, que prácticamente si los contamos son más de 20, 25 años, no nos ayudan a dar el salto siguiente, porque de nuevo la narrativa nos impulsa ¿a qué? A buscar lo nuevo, eso lo necesita la política para refrescarse, pero al mismo tiempo tenemos entonces un marco no articulado dentro del mismo Estado para dar continuidad, es decir, señores, estamos obsoletos, pero necesitamos entonces cubrir lo que se refiere a la deuda técnica, y ahí respondo directamente a tu pregunta. Lo que debería encargarse cualquier institución que observe la gobernanza transversal de la tecnología en el país es básicamente cubrir la deuda técnica que tiene el Estado y el gobierno con los ciudadanos. Inmediatamente ahí tú vas cerrando brechas y puedes irte al siguiente capítulo, porque cada vez que adelantas un capítulo, entonces te falta un elemento de adopción. Tú tienes ahora mismo dos Repúblicas Dominicanas, la República Dominicana del efectivo y la República Digital, si la podemos llamar así. Entonces, esa república digitalizada tiene una serie de procesos de que hasta pagamos en el Verifone con la tarjeta de crédito, pero hay otro dominicano que no puede, que va a ir a pagar en efectivo. Entonces, ahí el otro contexto importante es específicamente entender la naturaleza de digitalización de cada provincia. Alguien en la capital no puede sentarse a diseñar un flujo pensando en que todo el mundo tiene un iPhone y tiene un Apple Wallet, porque no va a funcionar cuando usted vaya a Cumayasa. Entonces, yo entiendo que el SISMAP, que es el sistema de municipalidades que está bajo la gobernanza del Ministerio de Administración Pública, se usa poco. Es un sistema muy bueno que nos permite entender la multicapilaridad y diferencia entre las municipalidades nacionales para poder establecer entonces un plan de acción específicamente para un grupo social o un grupo de una comunidad. Pero al final las políticas quieren llevarse a través de la narrativa de manera transversal. Tenemos IA transversal, pero nunca baja. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a los índices que requieren ¿qué? Apoyo en deuda técnica y una gobernanza que no impida la articulación del trabajo invisible, que quizás no le ayuda al gobierno de turno, pero sí le ayuda al país. Bueno, se nos va el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Si yo soy una empresa exportadora de bienes o de servicios, pero quiero ser más digital, ¿cuál es la primera tarea que tengo?
Es amplia, pero la voy a responder brevemente. Primero, empiece por el correo electrónico. Hace muchos años Gartner dijo que el 95% de la propiedad intelectual de las organizaciones quedaba atrapada en el correo electrónico. Por favor, no use WhatsApp para gestionar su negocio. WhatsApp lo que es una caja donde usted está ofreciéndole datos de manera gratuita a Meta, que es la dueña de Facebook e Instagram, y esta empresa tiene un modelo de negocio basado en la venta del dato que usted comparte. Entonces, a la gente le gusta usar llamadas de voz, les gusta enviar mensajes, enviar fotos, pero eso crea un fenómeno que nosotros definimos desde Tabuga como amnesia corporativa. Es donde las organizaciones nos recuerdan y viven haciendo los procesos una y otra vez. Entonces, en ese contexto, digitalizar implica que usted va a llevar un dato, por lo menos del correo electrónico, a un sistema de gestión de clientes. Es lo más básico que yo les recomendaría a una empresa pequeña que haga. Ahora, hay sistemas ahora que permiten conectar el WhatsApp a un CRM. Entonces, si usted no quiere utilizar el correo electrónico porque no le vende a clientes grandes o clientes corporativos, sino que son clientes más informales, trate de consolidar la información, porque esa información le va a ayudar entonces a trabajar de manera estratégica a la hora de conectar con otros sistemas, si va a tener contabilidad, etcétera. El mayor reto de las organizaciones pequeñas es el retrabajo, de llevar datos de una herramienta a otra, porque de nuevo no hicieron la ruta de digitalización correctamente. Arturo López Valero, muchísimas gracias por tu participación aquí y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.